Ok, bien, vamos a hacer entonces este vídeo ahora en español para hacer la diferencia en la utilización de se y de ile. Ok, bien, comenzamos entonces. Se es la contracción por elisión de se es el demostrativo francés se más e. ¿Okay? Nos dice aquí el plural toma la forma singular del demostrativo, ¿de acuerdo? Cuando decimos en español son, estos son, ellos son, en francés utilizamos ce sont, ce sont. Nos damos cuenta que este se no está en plural, es decir, seguimos utilizando el singular, ¿ok? Es una curiosidad en la lengua francesa, ¿vale? Una de las otra curiosidad más en la lengua francesa. Donc, ce sont. Entonces, se nos dice que hará referencia a un singular, mientras que ce sont hará referencia al plural. Aquí tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, c'est une chose très intéressante. Ce sont des choses très intéressantes. Es una cosa interesante, son cosas muy interesantes. Bueno, aquí he olvidado. Es una cosa muy interesante, son cosas muy interesantes. Bien. Explica ahora la regla general que se tiene que seguir. Cuando se sigue esta regla, no se puede equivocar. ¿De acuerdo? Existen, no obstante, unos casos particulares, ¿de acuerdo? Muy particulares, ¿vale? Con algunas expresiones idiomáticas o algunos casos realmente excepcionales, ¿de acuerdo? Esos los vamos a ver más en los ejercicios para poder explicarlos en la clase. Hoy, en este video y con este PDF, explico la regla general, ¿ok? Que ayuda para que no se equivoque el estudiante. Entonces, esta regla general es la siguiente. Se tiene que ir seguido siempre con un determinante. Il tiene que estar seguido siempre con un adjetivo calificativo o con un nombre de profesión que no tenga artículo, ¿de acuerdo? Sans artículo, sin artículo. Bien, se hemos dicho que tiene que estar seguido de un determinante. En francés entendemos como determinantes los pronombres tónicos, los pronombres interrogativos, los pronombres demostrativos, los artículos indefinidos o definidos, los artículos partitivos, los adjetivos posesivos, los adjetivos interrogativos, los adjetivos demostrativos. Tenemos aquí un ejemplo de cada caso. C'est qui? ¿Quién es? C'est lequel qui te plaît le plus? ¿Cuál es el que te gusta más? C'est celui qui fera bien son examen qui aura une place d'honneur. Es este que hará, o es el que hará bien su examen que tendrá una plaza de honor. C'est un étudiant remarquable. Aquí tenemos un artículo indefinido. C'est la voiture de Paul. Tenemos un artículo definido. ¿D'accord? C'est du vin de mauvaise qualité. Que tenemos aquí un partitivo. ¿D'accord? Es vino de mala calidad. C'est mon frère aîné. Es mi hermano mayor, el primer nacido. Mon, entonces, posesivo. C'est quel jour que tu t'en vas? ¿Qué día te vas? Quel, adjetivo
interrogativo. C'est à quelle heure qui part le bus, a qué hora sale el autobús. Quel, también interrogativo. C'est ce garçon dont je t'ai parlé. Es este chico del que yo te he hablado. ¿Ok? Bon, entonces, la regla es, c'est, ce sont, siempre con determinantes. ¿D'accord? Il est, siempre con adjetivo calificativo o nombre de profesión sin artículo. Aquí ponemos una atención. Es correcto decir, il est étudiant. Es estudiante. Y no es estudiante, aquí hace la función de calificativo. ¿D'accord? Voilà. Y también es correcto decir, il est beau, ce garçon. Il est, y después está seguido, no hay artículo. ¿Ah? Il est sin artículo seguido de un calificativo. Entonces esto es correcto. Ahora nos dice aquí, por contrario, es correcto de decir, c'est un étudiant remarquable. Hemos añadido algo aquí. Il est aquí no tiene artículo. C'est aquí tiene artículo. ¿D'accord? Voilà. Ok, étudiant hace aquí la función del sustantivo y además de eso tenemos el artículo un. Es correcto decir, c'est un beau garçon, es un chico guapo. Y tenemos un. Donc un es artículo, ¿d'accord? Es como hemos dicho aquí, la regla general es determinante. Siempre que es determinante, c'est. ¿Ah? C apóstrofe EST. Voilà. Decimos aquí, se emplea c'est ou ce sont para representar a alguien. Presentar. C'est mon oncle, es mi tío. Ce sont monsieur et madame Dupont. Son los señores, el señor, bueno, los señores Dupont, en español se llama los señores Dupont, o el señor y la señora Dupont. Okay. Se emplea ce sont para designar un sitio. Y aquí vemos el empleo de los relativos. ¿Ok? C'est ici que j'habite. ¿Ah? Es aquí que vivo. C'est à cet endroit que j'ai perdu mon téléphone portable. Es aquí, es en este sitio que yo he perdido mi teléfono portátil. Ce sont les terres que mon père m'a laissées en héritage. Son las tierras que mi padre me ha dejado en herencia. C'est ici qu'est né le général de Gaulle. Es aquí donde, es aquí que ha nacido. Aunque en español se tiene que decir más donde ha nacido. ¿Ok? Qui est né le général de Gaulle, que ha nacido el general de Gaulle. C'est le terrain dont je vous ai parlé. Es el terreno del cual yo les he hablado. Entonces hablamos aquí del empleo, entonces de un sitio, ¿d'accord? Para designar un sitio y con el empleo de los relativos. Se sigue siempre la misma regla, es decir, c'est más un determinante, ¿d'accord? Ahora, decimos aquí, por el contrario, dice, es correcto decir, il est ici avec moi. Il est ici avec moi. Está aquí conmigo. ¿D'accord? Esto es correcto de decirlo. Il est ici avec moi. Vamos a transformar, dice aquí, vamos a transformar esta frase empleando un relativo. ¿Ok? Mire el diálogo. Y vamos a ver cómo esta frase la podemos cambiar añadiendo ese relativo. ¿D'accord? Aquí nos dice, lo voy a leer primero. Dice, il est où Jean-Pierre? Il est ici avec moi.
On m'a dit qu'il était parti à la plage. Mais non, c'est ici qu'il y est avec moi. Y la traducción sería, ¿dónde está Juan Pedro? Está aquí conmigo. ¿Vale? Esto es correcto. Il est ici avec moi. Está aquí conmigo. Es correcto decir eso en francés. Me han dicho que había ido o salido o marchado a la playa. Y responde, no, es aquí, c'est ici. Y aquí tenemos el mismo ejercicio, ejemplo que aquí. C'est ici. ¿Ok? Designa el sitio y emplea el relativo. ¿D'accord? Está, es aquí que él está conmigo. ¿Ok? Voilà. Bien, empleamos se, o se emplea se para hablar de las estaciones. C'est le printemps, c'est l'été, c'est l'automne, c'est l'hiver. Es la primavera, es el verano, es el otoño, es el invierno. C'est la belle saison, es la bella estación. C'est la période de canicule, es la période de canícula. C'est la période hivernale, es el periodo hivernal. Bien, aquí es femenino, ¿vale? Mientras que periodo en español es masculino. Empleamos en ciertas locuciones y aquí es un poco donde se puede equivocar más el estudiante, ¿vale? Donde hay locuciones que hay que conocerlas, ¿vale? Y hay empleos que se tienen que conocer más. En los ejercicios que voy a mandar, ¿vale? Y donde doy también las respuestas. Después en la clase voy a dar también un poco más de explicaciones el por qué esas diferencias, ¿ok? Entonces aquí podemos poner donc c'est seguido en ciertas locuciones. Por ejemplo, c'est fou tout ça. Es como en español decir qué loco o qué locura todo esto. Quiere decir es una locura todo esto. C'est bête tout ça, quiere decir es una tontería todo esto. C'est bête. C'est con de faire ça, quiere decir es una tontería de hacer esto. Ok. Es correcto de decir il est fou. Aquí tenemos c'est fou. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es una locución, ¿vale? Pero es correcto decir il est fou, o sea, está loco. Está loco. Si nosotros quisiéramos decir es un loco, por ejemplo, ten cuidado, es un loco, ¿de acuerdo? Diríamos c'est donc un fou, ¿de acuerdo? Y esto es correcto porque aquí tengo el artículo, el determinante, ¿de acuerdo? Voilà. Bien, esto lo voy a borrar. Voilà. Entonces, empleamos se para dar un asentimiento, para asentir. Asentir en español significa como para decir que la cosa es verdad o real, ¿d'accord? Voilà. Alors, c'est bien comme ça, merci. Voilà. C'est bien comme ça, merci, sería en español. Está bien así, gracias. C'est vrai, vous aviez raison. Es cierto, tenía razón usted. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Es como decir, es exactamente eso. Es exactamente eso. Voilà. Empleamos il est para introducir una explicación, una restricción o una atenuación una atenuación a lo que ha sido dicho precedidamente, anteriormente. ¿Ok? Tenemos aquí el ejemplo. Il est bien ce garçon, n'est-ce pas? Oui, il est bien, mais je ne l'aime pas. Es como decir, está bien este chico, ¿no es cierto? Sí, está bien, pero no me gusta. Voilà. Otro ejemplo aquí. Il est vrai que dans ce sens, vous aviez raison, mais
Il faut considérer aussi que, estamos dando aquí explicaciones, ¿ok? Entonces, es cierto que en este sentido usted tiene razón, pero es necesario o hay que considerar también que, ¿ok? Entonces, estamos introduciendo una explicación y podemos hacerlo con il est, ¿de acuerdo? Empleamos il est, elle, ils ont, elles ont, para describir, dar una descripción. Il est grand, cet appartement. Es grande este apartamento. Il est mauvais ce vin. Es malo este vino. ¿Ok? Ahora vamos a mirar el empleo de il est y también de c'est en estas frases. ¿De acuerdo? En estas frases. Al principio aquí está il est y después está c'est. Entonces explicamos ahora el por qué. ¿De acuerdo? Voilà. Primera regla que hemos dicho. ¿De acuerdo? Si no hay artículo, o sea, aquí no tenemos, después de il est no hay artículo, no hay determinante. Y tenemos aquí un calificativo. Es decir, un calificativo que describe al apartamento. ¿De acuerdo? Entonces, il est más calificativo, descripción del apartamento. Esto está correcto. Il est grand, cet appartement. C'est celui-là que je préfère. Es este que yo prefiero. Y tenemos aquí, celui-là es un demostrativo. ¿De acuerdo? Voilà. Otro ejemplo. Il est mauvais ce vin. C'est de la piquette. Alors, tenemos lo mismo. Después de il est no hay artículo. Y mauvais es adjetivo que está calificando al vino. ¿De acuerdo? Il est más calificatif, descripción del vino. ¿Ok? Pero tenemos después c'est de la piquette. Es decir, de la es partitivo. Es partitivo porque no existe cantidad del vino. No, en esta frase no se especifica cantidad de vino. Entonces, automáticamente hay que poner partitivo. ¿De acuerdo? C'est de la piquette. La piquette en francés significa el vino que se recoge a final de temporada, cuando ha pasado la temporada de la vendange, la recogida de uva, ¿ok? Y queda pequeños racimos sueltos, ¿de acuerdo? Que se aprovechan para hacer un último vino, que no es muy bueno de calidad, ¿de acuerdo? No es muy bueno. Pero se utiliza, se puede beber. Y en francés se llama piquette, ¿de acuerdo? La piquette. Se emplea il est para expresar la hora y el tiempo. Por ejemplo, il est midi, es mediodía. Il est 2 heures de l'après-midi, son las 2 de la tarde. Il est en retard dans son premier jour de travail. Está en retraso en su primer día de trabajo. Il est tôt encore pour se lever. Es temprano todavía para levantarse. ¿Ok? Empleamos il est para expresar una profesión sin artículo ni calificativo. Por ejemplo, il est docteur. ¿Ok? Elle est secrétaire. ¿Ok? Voilà, aquí es una profesión sin artículo, pero también sin calificativo. Vamos a poner ahora artículos y calificativos para que vean la diferencia. Il est docteur, ¿vale? Aquí no hay artículo, no hay nada. ¿Ok? No hay determinante. Il est docteur está bien puesto. Ahora, aquí tenemos que determinante, tenemos artículo, ¿ok? Además tenemos calificativo, ¿d'accord? C'est un bon docteur, ¿ok? Elle est secrétaire, es secretaria. C'est une secrétaire très aimable. Aquí
tenemos el no tiene seguido aquí ningún determinante, ok, no hay artículo, no hay nada. Aquí tenemos artículo, además tenemos calificativo, muy amable, ¿de acuerdo? Voilà. Entonces, esto sería para la explicación de este PDF que voy a enviarles, ok. Además de los ejercicios con la corrección y explicaciones sobre todo para algunos ejercicios finales, ok, de este PDF de ejercicio que voy a enviar y que necesita un poco de explicación, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos pronto en las clases, ok.